El objetivo de este video será explicar de una forma más amplia y por supuesto muy detallada de la elipse. Expondremos tanto conceptos como ejemplos de cada uno de ellos. Primeramente hablaré de la definición general de lo que es la elipse, sus partes notables y cómo se define cada una de ellas. Hablaré de algunas fórmulas, utilizando algunos esquemas para hacerlo un poco más claro todo el proceso. Primeramente, ¿qué es la elipse? En una forma más sencilla de definirlo, la elipse se define como una figura geométrica curva y cerrada que tiene dos ejes perpendiculares desiguales. Estamos hablando del eje mayor y el eje menor, así como lo muestra en el esquema. De sus partes notables están las vértices, los focos, el eje mayor, eje menor, distancia focal, el centro y la excentricidad. Empezaremos hablando de los vértices. Son los puntos de intersección de A y B. Un poco más adelante explicaré a qué se está refiriendo con esto. Los focos son los puntos fijos F y F. El eje mayor se define como la cuerda que pasa a través de sus focos. El eje menor es la cuerda que contiene el centro de la elipse. Distancia focal es el segmento de longitud 2C y C es el valor de la semidistancia focal. El centro es el punto de la elipse. Me estoy refiriendo al punto de intersección de los ejes de simetría. La excentricidad es la razón entre su semidistancia focal. En este esquema podemos ver de este lado todo lo que representa cada una de las letras que puse. Por ejemplo, la C se está refiriendo al centro. Los puntos A, que son los de al lado, son los vértices del eje mayor. Ese sería el eje mayor y el B serían el eje menor. Los focos, la F y la F. Aquí es este punto en el que podemos decir que se interceptan ambos y es donde es el punto. El lado recto son estos dos que tenemos aquí marcados con color amarillo, pero representados con letras diferentes. MF y MF, lo que se conoce como radios vectores, son estos, MF y MF. Ahora, en el siguiente punto estaremos hablando de las ecuaciones ordinarias de la elipse. Aquí igualmente lo representé con un pequeño esquema donde podemos ver que cada punto tiene un valor y una ecuación. Entonces, dependiendo los valores que se nos den al momento de hacer el ejercicio, podemos aplicar estas fórmulas para hacer la resolución correctamente del ejercicio. Este es el ejercicio 4 de la primera parte. En este nos basa en un ejemplo de cómo hacer una ecuación simple de un eclipse. El eclipse se basa desde su centro, que es desde el centro, en la original, a sus semejantes. Por ejemplo, aquí empieza desde F1, va Q, va F2, va P y regresa. Y el eclipse es todo lo que lo rodea. En esta ecuación lo que se hace es aquí, que es x cuadrada entre 5 cuadrado más y cuadrada entre 3 cuadrado, es que esto da igual a 1. Estos son los ejemplos que da, que es lo que tenemos que sacar. A es el valor de 5, B es el valor de 3 y C es el valor de 4. En el centro se encuentra C2, que es igual a 0. Y del otro lado, pues, igual encontramos que C1 es igual a 0. Sus semejantes está en B3, que al igual es a 5. Bueno, y ahora en este, el que nos pide un ejemplo de cómo hacer en un eclipse. Aquí se basa en lo que me piden los formatos. Entonces aquí fue lo único que fue poner los puntos como forma los pidió. Y de aquí ponerlos en una gráfica para tener un ejemplo.